Buenas tardes, profesora. Un placer visitarla aquí en su hogar, interrumpiéndola, que está quitándole un poquito de tiempo, ¿no? Pero cumpliendo con las actividades asignadas por el profesor Marco en la parte de prácticas de derecho mercantil. Nos mueve principalmente el hecho de que usted es una abogada mercantil, fue lo que nos indicaron, y de mucha experiencia, me consta, y de una trayectoria, bueno, con éxito durante el desempeño de su profesión. Principalmente, bueno, la parte que nos corresponde con usted, es doctora, con el acta de asamblea de socios, ¿no? ¿Cómo se redacta? ¿Qué es? ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Bueno, el acta de asamblea de socios es el documento que recoge las decisiones del órgano más importante de la compañía, que es la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es la que toma las decisiones trascendentales de la compañía, ¿verdad? Es la que tiene, por así decirlo, la mayor autoridad de la compañía. Y en las asambleas de accionistas, en el acta de asamblea se plasman todas las decisiones de ese órgano, ¿verdad? Ellas son de dos tipos, hay las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias, que son las que según el documento constitutivo de la empresa, de la compañía misma en este caso, establece cuándo se deben realizar y establece, por ejemplo, decisiones de índole ordinario, como por ejemplo la aprobación de los estados financieros, que son anualmente que se debe hacer cada año, y por ejemplo renovaciones de ciertos integrantes de la junta directiva, algunas ratificaciones, el documento constitutivo lo dirá. A ellas son las asambleas ordinarias. Ellas generalmente en el documento constitutivo establecen una oportunidad que se debe realizar. Luego tenemos las asambleas extraordinarias, que son aquellas que se llevan a cabo de manera extraordinaria, dice uno, porque no están en una fecha o en una oportunidad establecida en el documento constitutivo, y ellas son las que vienen a resolver o a las que vienen a recoger las decisiones que se dictan de manera extraordinaria, como por ejemplo un aumento de capital, como por ejemplo una modificación del objeto de la compañía, de la razón social, modificaciones incluso de la junta directiva. ¿Sí? Las asambleas extraordinarias y las ordinarias requieren de convocatoria, a menos que el documento constitutivo diga por ejemplo, 1 de junio de cada año se debe realizar una asamblea ordinaria. En ese caso, pues ellas no requieren de convocatoria. Pero si no lo dice, todas las asambleas requieren de convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? Pues la convocatoria es el llamado a los accionistas a concurrir a esa asamblea para que voten en las decisiones que se van a tomar. ¿Okay? Que pueden ser decisiones fundamentales, trascendentales, como por ejemplo la modificación del documento constitutivo, o pueden ser, por así decirlo, triviales porque son del mismo ámbito de la empresa, como por ejemplo la aprobación de estado financiero, ¿verdad? Okay. Cuando uno habla de la convocatoria, pues el Código de Comercio te dice que las convocatorias tienen que ser publicadas en prensa con por lo menos 5 días de anticipación. Pero en el año, no recuerdo ahorita el año, pero la Sala Constitucional estableció, creo que 2012 o 2014, que las convocatorias tienen que hacerse además con notificación dirigida al domicilio de cada accionista o algún domicilio que ellos hayan indicado virtual o digital en el mismo documento constitutivo o en las asambleas de socios, ¿verdad? Esto con ocasión a la pandemia, por ejemplo, tuvo mucho realce porque había compañías que ya establecían domicilios, por ejemplo, como correos electrónicos o números de teléfono con aplicación de WhatsApp a los que se les podía hacer la notificación y ellas se tenían como válidas. Yo tengo mis reservas con eso, ¿no? Es importante, muy importante que esté previamente establecido por el mismo accionista cuál es su dirección digital para que se tenga como válido. ¿Sí? No se puede presumir, porque es muy importante que el socio acuda a la asamblea para que ésta tenga valor y que vote en la asamblea, ¿verdad? Entonces decimos, lo primero es la convocatoria, lo segundo es la reunión de los socios, la asamblea como tal. Esa reunión se debe llevar a cabo primero que nada en el domicilio de la compañía. Los accionistas pueden establecer otro lugar de acuerdo a las necesidades de la compañía, de acuerdo a eventualidades que surjan. Por ejemplo, tengo una compañía que el domicilio está ahorita inhabitable,
¿sí? Porque producto de las lluvias, producto de determinadas circunstancias, la sede física está inhabitable, entonces tienen que convocar indicando el lugar en donde se va a celebrar, que va a ser un lugar distinto al domicilio de la compañía, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, en ese día, bueno, y también la convocatoria debe decir los puntos que se van a discutir. ¿Quiénes pueden hacer la convocatoria? Solamente la pueden hacer los accionistas, miembros de la junta directiva o miembros de la junta directiva y el comisario de la compañía, ¿verdad? No puede llegar cualquier accionista minoritario, sobre todo cualquier accionista que no tenga participación dentro de la junta directiva, a convocar una asamblea. Si él quiere convocar una asamblea, debe solicitárselo al comisario hará la convocatoria, ¿ok? Realizados todos esos trámites en el lugar y día acordado y los puntos ya señalados, las partes proceden a someter a la deliberación los puntos que se van a tratar, ¿verdad? Eso es más o menos lo que es. Y bueno, ¿qué hacemos con el acta de asamblea? Pues recogemos todas las decisiones que ahí se toman. Y ahí se establece el día, el lugar y la hora, se recogen las firmas de las partes, se acompaña, por ejemplo, del soporte de la convocatoria, de los estados financieros que han sido aprobados, de todos aquellos documentos que respaldan las decisiones que ahí se están tomando, ¿ok? Eso se hace generalmente privado, es un documento que nace privado entre las partes, ¿verdad? Pero que las partes autorizan y certifican para que alguno de ellos lo registre. ¿Okay? Y generalmente lo que se hace es que se autoriza, por ejemplo, al secretario de la asamblea, al presidente de la compañía o a un abogado que sea el que esté, por ejemplo, redactando la asamblea. Autorizada esa persona es la encargada de hacer la participación al registro para que esa asamblea se agregue al expediente correspondiente, ¿verdad? A su vez debe estamparlo en el libro de actas de asamblea de los socios y debe publicarse en prensa. Todas las decisiones que la asamblea tome tienen que publicarse en prensa con el objeto de que sean conocidas por el público, por terceros, ¿verdad? Terceros que puedan tener interés, por ejemplo, intereses, obligaciones, acreencias, créditos, ¿okay? Que tengan deseos de celebrar algún negocio con la compañía, pues al poder conocer de cuál es su solvencia, de cuál es la situación, de cómo está constituida por la publicación que se hace en prensa, ellos tienen esa publicidad, se le da la publicidad a ese documento que es el acta de asamblea. No pasa a ser un documento público propiamente dicho, ¿verdad? Porque nace privado, sabemos que nace privado, pero el auto de protocolización del registro que dice que ha cumplido con todos los trámites le da la condición de un documento privado reconocido que tiene el mismo valor de un documento público. Cuando hablamos de que se va a hacer en una prensa, ¿tiene que ser la más reconocida a nivel nacional o, por ejemplo, como nosotros ahorita que tenemos mucho periódico virtual, se puede utilizar eso? Yo soy de la idea de que debe ser en un lugar, en un diario de circulación local, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diario de circulación local es el que garantiza que se pueda conocer al público más interesado, que son los locales, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos la particularidad que ahora los diarios no salen en físico, sino que los que salen en físico son algunos que yo, bueno, discrepo, pero pienso que no tienen el mismo alcance que tuvieron los tradicionales. Los tradicionales, aunque no salen en físico, tienen todavía más alcance que estos nuevos que están saliendo. Entonces, bueno, entre uno y otro yo prefiero los tradicionales, ¿verdad? Locales. Pero si te tienes, por ejemplo, si estás en Barquisimeto, si estás en Maracaibo, si estás en Valencia, pues es más fácil tal vez utilizar un diario de circulación nacional, porque son ciudades también cuyo más alcance es más la lectura también de los diarios nacionales. Ahora, con respecto aunque ya a grosso modo vimos que las actas extraordinarias precisamente buscan tratar ese punto que no está en las ordinarias, ¿no? O sea, es algo que sucede eventualmente o por necesidad de la empresa. Con respecto a la junta directiva, o sea, ¿cómo se designa? ¿Cuándo se puede cambiar? Okay, las juntas directivas se designan primero con el documento constitutivo. El documento constitutivo, bueno, claro, ¿qué pasa? Que el documento constitutivo es un contrato de sociedad, ¿sí? ¿Qué es un contrato de sociedad? Un contrato de sociedad es donde venimos nosotros y decimos queremos a partir de ahora pasar a ser una persona jurídica de carácter comercial, como una compañía anónima. Lo que pasa, y el documento constitutivo estatutario no es lo mismo. El documento estatutario viene estableciendo los estatutos de la compañía. ¿Qué pasa? Que nosotros por práctica
y por tradición venimos haciendo el documento constitutivo, es decir, ese contrato de sociedad, a su vez con el documento estatutario. ¿Okay? En el documento estatutario es en el que se debe establecer cuál será la junta directiva. Y como les digo, por tradición lo hacemos en una primera oportunidad, que es el constitutivo estatutario, ¿verdad? En ese estatutario se establece cómo será la directiva, se establece el tiempo de duración de la junta directiva, se establecen los requisitos para ser miembro de esa junta directiva, ¿okay? Y se establecen a su vez las formas de remoción o los motivos por los cuales son removidos los miembros de la junta directiva. Ese documento constitutivo estatutario es, por así decirlo, la partida de nacimiento de la compañía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que sujeto precisamente a la variabilidad que tiene la vida, la transcurrir, la actividad económica, las personas que estamos un día vivos y otro día puede ser que no, ¿verdad? Entonces las juntas directivas tienen la facultad de ser renovables, ¿okay? Tienen un lapso de duración, no, la ley no te dice cuánto, tú puedes establecerle de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el tiempo que tú quieras, ¿verdad? No es conveniente establecer lapsos demasiado prolongados por esto mismo de que, bueno, hay cambios de actividades, de economía, de situación, de ánimo, de muchas cosas. Entonces lo recomendable siempre es entre 5 y 8 años. Okay. En ese tiempo puede suceder que sean removidos, que renuncien, que vendan sus acciones. Entonces esos miembros de la junta directiva pueden ser sustituidos a través de una asamblea extraordinaria de socios, ¿verdad? Y esa asamblea extraordinaria de socios, que bueno, que como les dije, tiene que cumplir con todas aquellas formalidades las que estoy mencionando, decide, por ejemplo, el nombramiento de un miembro o de toda la junta directiva, porque ese es el órgano superior. Por encima de la junta directiva está la asamblea de socios, ¿verdad? La asamblea de socios. Entonces, la asamblea de accionistas decide quiénes forman parte de esa junta. Ellos la designan, pero eso a su vez sirve de modificación del documento estatutario. Entonces uno tiene que en esa misma asamblea establecer que se modifica determinado artículo o capítulo del documento estatutario. Perfecto. Puede suceder que las partes no se pongan de acuerdo. En ese caso acudimos al Tribunal de Comercio para que el Tribunal de Comercio sea quien lleve a cabo la designación, ¿verdad? Okay, perfecto. Con respecto a, o sea, yo me imagino que el mismo procedimiento debe ser con el cambio de denominación, el cambio de domicilio. Sí, es más o menos el mismo procedimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la ley no te dice quiénes deben conformar o qué cargos ocupan los miembros de la junta directiva. Si no te dice que tiene que ser un presidente, un vicepresidente, un gerente, nada. Okay. Es lo que nosotros establezcamos, porque eso lo establecen los accionistas, cómo queremos conformarlo. Yo he visto juntas directivas que tienen presidente, vicepresidente, tesorero, consejero, asesor, no sé qué más. Así como hay juntas directivas que tienen 4 gerentes. Gerente de finanzas, gerente de comercio, gerente de qué, gerente de tal. Es decir, que eso todo va a depender de lo que nosotros queramos o de la funcionalidad de la compañía. El domicilio de la compañía, pues sabemos que es la sede física. Pero además es el asiento principal de los negocios de intereses de la compañía. ¿Sí? Okay. Y es el lugar a donde se ve obligado cualquiera que quiera realizar una citación o una notificación a hacerla respecto a esa persona jurídica. Y me hablabas del nombre, creo. Un cambio de denominación. Que es el nombre es lo que se conoce como la razón social. En las compañías no se habla nombre de la compañía, sino razón social. Cambiamos la razón social de la compañía, que viene siendo el nombre o la denominación, ¿verdad? Y ese se establece en principio desde el mismo documento constitutivo, desde el mismo momento en que decimos hacer el contrato de sociedad. Ya no es una cláusula propia del documento estatutario, sino del propio documento constitutivo, porque en el momento que decidimos hacer la sociedad, ¿a quién le vamos a dar nacimiento? Le vamos a dar nacimiento a compañía XL, ¿verdad? Entonces tiene que tener esa razón social desde ese mismo momento. Al igual que las otras decisiones que son de modificación del documento constitutivo estatutario, tienen que ser sometidas a discusión, a aprobación para ser modificadas. Pero sí se puede modificar. Claro, sí se puede modificar. Perfecto. ¿Qué está sujeta a la modificación? Autorización por parte del sistema del ISAREN. ¿Por qué? Porque ellos hacen una revisión de los nombres disponibles y de que esos nombres disponibles no sean repetidos, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un nombre reservado, utilizado, establecido, y vas a modificar, tienes que hacer una especie de reserva de nombre para que ellos verifiquen dentro de su sistema interno si ese nombre está disponible, y si ese nombre está disponible tú lo puedes someter a consideración de la Asamblea de Socios.
mejor imposible. Muy clara la explicación. Sí. Otro punto que queríamos tratar es acerca de la personalidad jurídica. Bueno, fíjense que la personalidad jurídica es la capacidad de ser susceptible de derechos y obligaciones, ¿verdad? Eso es para las personas naturales y para las personas jurídicas. Las personas jurídicas son una ficción, en realidad. ¿Qué quiere decir que son una ficción? Que no tienen brazos, manos, cuerpo, cabeza, ojos, boca, ¿verdad? Pero están conformadas por personas naturales o por otras personas jurídicas, porque las compañías, las personas jurídicas pueden estar conformadas por otras personas jurídicas también, que son las que le dan vida. ¿Okay? A medida que ellas tienen un capital, que ellas tienen un documento constitutivo y han sido reconocidas por el Estado, ellas adquieren esa personalidad jurídica, es decir, adquieren esa capacidad de ser susceptible de derechos y deberes. Y en las compañías anónimas el tema de la personalidad ha adquirido tal carácter que, bueno, no es solamente el hecho de que se obligan y que tienen derecho a exigir obligaciones, sino que incluso tienen hasta un acervo moral, que lo hace su reputación, lo hace su solvencia, su nombre, su marca, ¿verdad? Que es susceptible incluso de reclamar daños y perjuicios, daños morales por perjuicios a la persona. Entonces fíjense cómo esa ficción, que no la vemos en principio como te veo yo a ti o como lo veo, como hablo con usted, es susceptible de comportarse de la misma manera. Es más, hoy día se habla hasta de la posibilidad de delitos societarios, es decir, de delitos que son cometidos por las personas jurídicas, que se han unido en una compañía y han llevado a cabo ciertos ilícitos y que son tipificados penalmente. Yo todavía esa parte sí la veo como con cierta reserva, pero ya la ley lo establece. Ya lo establece, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque tremenda clase. Sinceramente le agradecemos. Sí, muy completo todo. Por mi parte no tengo Así metralleta. No, pero demasiado, o sea, muy bueno, sí. corta, pero en esencia, mucha esencia. Bueno, gracias, profesora. Gracias a ustedes. Muy amable. El derecho mercantil es bellísimo, es muy lindo, es muy interesante, es rentable también, o sea, para quien se dedica yo no me dedico exclusivamente al derecho mercantil porque, bueno, ustedes saben que yo tengo mi experiencia judicial que me ha inclinado más a la parte litigiosa que a la parte mercantil. Pero me encanta, me gusta, me parece además mucho menos traumático, porque no es tanto conflicto, no es tanto litigio, que los conflictos a mí siempre los persiguen. Pero ciertamente me parece que, y bueno, tiene unas acciones judiciales muy bonitas, muy interesantes, los procedimientos y todo, es una materia que me gusta, pero la disfruto. Ay, qué Muchas bueno. gracias.